¿cómo están? Que se titula Estrategias de tamizaje en grupos de riesgo para hepatitis B y C y revinculación de pacientes. Vamos a tratar dos temas muy importantes en términos de salud pública, tanto como pesquisar pacientes con virus de hepatitis B y C, y más importante aún, cómo mantenerlos en tratamiento y si es que perdieron de tratamiento, cómo podemos revincularlos para que puedan ser tratados y curados. A modo de introducción, entonces, sabemos que el objetivo de la OMS para eliminar las hepatitis virales es ambicioso. La OMS se propone, como muestra en este gráfico, que al año 2030 haya un 90% de reducción de nuevas infecciones y un 65% de reducción de las muertes por hepatitis virales tanto B como C. Por lo tanto, el tamizaje es muy importante. Sabemos que es altamente costo efectivo, especialmente en grupos de riesgo, y entonces esto nos invita y nos desafía a implementar estrategias innovadoras que nos permitan identificar y tratar a la mayor cantidad de pacientes posibles. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para virus de hepatitis B y C? Ustedes a lo largo de este curso ya han conversado en relación a esto. Les dejo acá un listado de los grupos de riesgo más importantes, que son en los cuales uno enfoca principalmente el tamizaje, pero como vamos a ver más adelante, buscar pacientes en poblaciones más grandes también, al parecer, es una estrategia que sería costo efectiva. En virus de hepatitis B tenemos personas nacidas en países de alta endemicidad, en nuestro país importante los migrantes, los contactos intradomiciliarios o sexuales de casos crónicos, personas con múltiples parejas sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas privadas de libertad y embarazadas, que tenemos un tamizaje universal en este caso de este grupo de riesgo. Y en virus de hepatitis C tenemos personas con transfusiones o cirugías antes de 1996, donde no se detectaba esto en los bancos de sangre, usuarios de drogas inyectables, también personas privadas de libertad, personas con coinfección, tanto con virus de hepatitis B como VIH. Y aquí aparece un grupo de riesgo importante, que son pacientes que tienen alteración de transaminasa o de perfil hepático sin alguna causa clara. ¿Qué estrategias de tamizaje tenemos entonces? El año 2020, las asociaciones de estudio hepático, tanto EASL, que es la europea, como el AASLD, que es la americana, APASL, que es la asiática, y la ALE, que es la Asociación Latinoamericana del Estudio del Hígado, se reunió en uno de los congresos en relación a cuáles podrían ser los focos para poder simplificar el tamizaje de pacientes principalmente con virus de hepatitis C. Pero quiero decir aquí que la gran mayoría de estudios de tamizaje están en virus de hepatitis C, pero se pueden aplicar para ambas patologías. Y acordaron entonces que cuatro grandes pilares, que son la simplificación, simplificar los algoritmos de diagnóstico y tratamiento, o sea, con one step que llaman ellos, que es como idealmente en un solo tiempo hacerle la prueba e indicarle el tratamiento. Sabemos que es difícil. Integración del tratamiento entre la atención primaria y otros programas de enfermedades como por ejemplo VIH o TBC. Tratar de descentralizar el tamizaje de virus de hepatitis C, sacarlo de los grandes hospitales y tratar de llevarlo a la atención primaria o atención local. Y muy importante el trabajo en equipo entre todos los referentes, y no solo que la especialidad de hepatología sea el que se encargue de tamizar y de tratar, sino que también la atención primaria, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores de salud comunitario, todos los que puedan tener algún rol en esta gran tarea de poder disminuir las infecciones por estas dos enfermedades. ¿Cuáles serían las estrategias de tamizaje por grupos o por sectores? La atención primaria. La atención primaria es un lugar muy estratégico para captar pacientes. Se espera hacer un tamizaje oportunista, o sea, aprovechar cada consulta donde uno pesquisa algún factor de riesgo, solicitar un test tanto para tamizar virus de hepatitis B como C, y tratar de integrar la búsqueda con otros programas que sabemos que existen en atención primaria, como VIH o enfermedades de transmisión sexual, el control prenatal en pacientes con virus de hepatitis B universal y en hepatitis C según riesgo, y programas de salud mental o adicciones, que es muy importante la pesquisa porque sabemos que también son un grupo de riesgo. Y tratar en este grupo de utilizar algoritmos simples, idealmente un test y confirmación, como les digo, one step, que fue lo que se acordó en este encuentro hace algunos años atrás, en un solo momento para evitar la pérdida de pacientes.
Otra estrategia del tamizaje, vamos a grupos más dirigidos, un tamizaje dirigido. ¿Y cuáles son esos grupos? Los que están asociados a lo que vimos previamente de grupos de riesgo, o sea, en recintos penitenciarios, donde sabemos que hay alta prevalencia y hay una oportunidad para el diagnóstico temprano y tratar a esos pacientes. Y además que la pérdida de seguimiento en este grupo es baja, porque tenemos a los pacientes en un grupo cautivo. En población migrante, las comunas o sectores o regiones donde hay alta prevalencia de grupos migrantes, es importante incluirlos en el tamizaje al ingreso. Cuando se ingresan, por ejemplo, en su primera atención de salud en consultorios, poder hacer un tamizaje a este grupo de pacientes. En los centros de tratamientos de adicciones, como vimos en la diapositiva anterior, y se han probado operativos móviles, dispositivos comunitarios, programas de búsqueda activa que también han dado resultados en otros países. El tamizaje universal en subgrupos, esto ya se realiza al menos en el grupo de embarazadas universal para virus de hepatitis B. Personas con VIH, por ejemplo, en algunos centros se hacen campañas para VIH. En esas campañas para VIH sería recomendable poder incluir virus de hepatitis B y C cuando se hacen campañas a nivel poblacional. En hemodiálisis, donde sabemos que hay alta prevalencia, también tenemos pacientes cautivos que asisten. Ese tamizaje en general ya se hace, y en los donantes de sangre, que también se hace un tamizaje universal para virus de hepatitis B y C. ¿Cuáles son las estrategias entonces de tamizaje como a nivel global? Test rápidos para ampliar el alcance. Existen test que son test que se realizan con una punción venosa que requieren muy poca sangre, una gota de sangre, y en 5 minutos se tiene el resultado de tanto virus de hepatitis B, C. Incluso hay algunos que vienen con triple test, que viene virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y también VIH. Tratar de utilizar este enfoque one step, sabemos que es difícil, pero si es que, por ejemplo, hacemos un tamizaje con test rápido, que fue la experiencia, les voy a contar un poquito más adelante, una experiencia nacional que hicimos en relación a tamizaje de virus B y C. Hicimos test rápido y en el mismo momento entonces se mandaba al tiro a la confirmación serológica para que el paciente no tuviéramos ese eslabón de pérdida de seguimiento. Y importante saber que estas dos patologías están incluidas en las garantías explícitas en salud, por lo tanto tienen tratamiento para los pacientes, y lo que nosotros tenemos que enfocarnos acá es tratar de tener protocolos claros de derivación. O sea, que en los centros de salud, tanto primarios como secundarios como terciarios, sepamos y haya alguien, no sé, puede ser el referente de GES o la coordinadora o enfermera o profesional de la salud que coordine el programa de hepatitis virales, o incluso los programas asociados como programa de VIH o TBC, que muchas veces se encuentran en esta coordinación, que esté estipulado y que hayan protocolos de cómo se va a derivar este paciente en el momento en que tenemos una confirmación serológica, en que ya se confirmó por el ISP. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo derivamos? En esa burocracia administrativa también muchas veces perdemos pacientes, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué experiencias de tamizaje? Algunos ejemplos de experiencias de tamizaje tanto a nivel internacional como nacional. Este es un estudio que se hizo incluyendo test de tamizaje de virus de hepatitis B y C en una urgencia de un hospital en Barcelona, en España. Y este es como el graphical abstract, donde pueden ver que se incluyeron 17.560 participantes entre el 2020 y el 2022 en el servicio de urgencia de este hospital de Valdebebas. Y vieron que hubo un 0,7% de virus de hepatitis C detectable y un 0,5% de virus de hepatitis B. Cosas relevantes que me gustaría destacar acá, y que es uno de los mensajes que quiero que se lleven, es que de los pacientes con virus de hepatitis C, el 60% no tenía factor de riesgo identificable, y en el virus de hepatitis B un 92% no tenía factor de riesgo. Y otra cosa importante, que había pacientes que en virus de hepatitis B y C, casi el 40% de los pacientes no sabía que estaba infectado con esta enfermedad. Por lo tanto, de los que sabían, además pudieron hacer un relinch, o sea, pudieron volver a encauzar en el tratamiento a un 65% de pacientes con virus de hepatitis C y un 89% con virus de hepatitis B.
Hicieron además un estudio de costo-efectividad y vieron que era muy costo efectivo poder incluir en los servicios de urgencia el tamizaje de virus de hepatitis C y B. Y se dieron cuenta además que era 3 veces mayor la prevalencia en este grupo de pacientes que llegaban a una urgencia que la población general. Muchas veces un paciente que llega a urgencia es el primer contacto que tiene con un centro de salud, por lo tanto es una población que es muy susceptible de poder ser estudiada y tamizada porque puede que no tenga ningún otro contacto posterior para poder hacer este tamizaje. Esta es una experiencia nacional que se hizo entre noviembre del 2023 y julio del 2025 a cargo del Dr. Mesano bajo el alero de la CHEP, que es la Asociación Chilena de Hepatología, y se hizo un estudio de prevalencia de virus de hepatitis B y C mediante tamizaje con test rápido a nivel nacional. El objetivo era determinar la prevalencia de las infecciones por ambas patologías en una población chilena que tenía factores de riesgo. Mediante la aplicación de estos test se hizo en 15 centros de Chile y se realizaron 2.985 evaluaciones mediante test rápido. Fue una campaña nacional muy grande, duró alrededor de 1 año y medio, fue una coordinación a nivel nacional, se repartieron los test, se educó cómo llevar estos test y se usó la plataforma REDCap para poder registrar la información. Yo fui la coordinadora nacional de este proyecto y a nivel global de estos 2.985 evaluaciones hubo 5 test reactivos para virus de hepatitis B, que corresponde al 0,16%, y la confirmación serológica resultó negativa en 2 casos, positiva en un caso, y se desconoce los 2 restantes. Fueron pacientes que luego se perdieron, y 2 para virus de hepatitis C, que fue de un 0,06%, y ambos casos fueron confirmados serológicamente como positivos. Este estudio está en este momento en vías de publicación, se presentó el año pasado en el Congreso Nacional de Gastroenterología y está en este momento listo para ser enviado a publicación. ¿Qué pasa ahora con la pérdida de seguimiento? Ya vimos un poco las estrategias de tamizaje. Veamos ahora cómo podemos evitar que los pacientes que nosotros tamizamos, que se les diagnosticó un virus de hepatitis B o C, cómo podemos hacer para que estos pacientes terminen con un tratamiento exitoso y, al menos en hepatitis C, con una respuesta viral sostenida posterior al tratamiento. ¿Qué significa pérdida de seguimiento? Que el paciente se aleje de la atención en alguno de los momentos en los cuales hay contacto o que se requiere un contacto con el equipo de salud en torno a esta patología. Como ven en este gráfico, tenemos muchos puntos donde el paciente podría tener una pérdida de seguimiento. En el primer paso tenemos una consulta médica donde uno le indica el test al paciente. Ahí, entre que ven a la consulta médica, nosotros le indicamos que se haga un examen y se lo haga, podemos perder al paciente. Luego necesitamos que ese paciente vuelva con el resultado. Puede que no vuelva, también lo podemos perder. Necesitamos confirmación por el ISP. Puede que tampoco vuelva el paciente a control luego de esos resultados, también lo podemos perder. Y una parte importante de pacientes un eslabón importante donde podemos perder pacientes es en esta burocracia administrativa que les comentaba previamente, donde el paciente, entre que está confirmado por el ISP y nosotros le damos todas las indicaciones de lo que tiene que hacer, coordinando ya sea con FONASA o con su prestador ISAPRE, para que se active el GES, también podemos perder pacientes. Y luego, cuando ya el paciente está en tratamiento, entre esta burocracia administrativa e inicia tratamiento, también podemos tener una pérdida de pacientes. Por lo tanto, tenemos muchos eslabones donde nosotros podemos perder pacientes, y una de las tareas también no solo es tamizar, sino que tratar de mantener al paciente en seguimiento y tratar de revincularlo si es que se perdió. Sabemos además que muchos de estos pacientes ya tienen un daño hepático. Por lo tanto, no solo nos interesa tratar la enfermedad, la causa, el virus de hepatitis B o C, sino que también nos interesa mantener a esta paciente en seguimiento, en control médico por el equipo multidisciplinario en relación a su daño hepático crónico o la fibrosis que ya pueda presentar. ¿Qué experiencias tenemos en relación a revinculación de pacientes o a relinkage, como se llama en término en inglés? Esta es una experiencia de la implementación de la revinculación de pacientes con virus de hepatitis C
en Latinoamérica. Esta es una experiencia del doctor Manuel Mendizábal de Argentina, que ya fue publicada el año 2023. Se hizo a nivel latinoamericano bajo el alero de ALE, la Asociación Latinoamericana del Estudio del Hígado. Se estudió la implementación de una estrategia de identificar pacientes con virus de hepatitis C que estaban perdidos de seguimiento y tratar de revincularlos. Se realizó en 45 centros de 13 países de Latinoamérica, como pueden ver en el mapa, pacientes mayores a 18 años con virus de hepatitis C que estaba confirmada, y el periodo de estudio fue entre diciembre del 2020 y octubre del 2021. También me tocó participar de este estudio como coordinadora. Fue un proyecto muy entretenido, muy grande y que tuvo resultados muy interesantes que les voy a compartir a continuación. Se pudieron revisar 10.364 pacientes que estaban codificados como virus de hepatitis C, quedando finalmente 9.000 pacientes aproximadamente, luego de confirmar que efectivamente estuvieran bien detectados. De esos pacientes, había un 56% que estaba bajo seguimiento y 4.400 que ya estaban tratados. Pero de esos, había un porcentaje chiquitito, que era el 7%, que no había logrado respuesta viral sostenida. Y además había un 11% de pacientes que no había sido tratado. Por otro lado, teníamos casi 4.000 pacientes que no habían acudido a ningún control médico, por lo tanto no se les había dado tratamiento. Y de esa rama, tuvimos lamentablemente 2.300 pacientes que no se pudo contactar, pero 1.600 pacientes se pudieron contactar telefónicamente por el equipo que estaba trabajando en este estudio. Y vimos que había 900 pacientes que eran candidatos a ser tratados. Por lo tanto, si se fijan, de los pacientes que tenemos acá, de los 321 pacientes que no habían alcanzado respuesta viral sostenida, más los 600 pacientes que no habían sido tratados, más los 900 pacientes que eran candidatos al tratamiento de los que pudimos contactar, habían 23,1% de pacientes potenciales a recibir tratamiento por el virus de hepatitis C. Por lo tanto, esto es una revinculación que finalmente fue exitosa, que en 23% de pacientes que no habían sido tratados se pudieron revincular al tratamiento. Y esto fue revisando fichas clínicas para ver pacientes que estaban con diagnóstico de virus de hepatitis C y ver qué había pasado con ellos. ¿Cuáles eran las razones de la pérdida de seguimiento o tratamiento? Y esto también es interesante analizar cuando uno hace estudios de revinculación, porque nos interesa saber en dónde podemos nosotros enfocar nuestra acción posterior, que lo vamos a ver un poco más adelante. Sabemos que el virus de hepatitis B y C son enfermedades de progresión lenta, son silenciosas, son asintomáticas, por lo tanto los pacientes se sienten bien, no se sienten enfermos, por lo tanto no entienden muchas veces la importancia de poder tratarse, y además se sabe que la experiencia previa de terapias basadas en interferón tuvo muchos efectos secundarios. Por lo tanto, hay pacientes que recibieron eso y que les van a dar otra terapia ahora, que son terapias mucho más efectivas y con mucho menos eventos secundarios. El paciente no la quiere tomar porque ya tuvo una experiencia mala previa. En este estudio específico de HCV-STAT, como se llama este proyecto, el 25% de los pacientes que no había sido tratado y que sabía que tenía virus de hepatitis C fue por falta de información sobre la progresión de la enfermedad. El 13% porque no tenía seguro de salud. En ese momento, piensen que esto es un estudio latinoamericano, en este caso nosotros no tenemos cubierto por GES. Falta de información de nuevos tratamientos antivirales en un 9% y haberse mudado a otro lugar un 8%, por lo tanto perdió el contacto con el equipo de salud. ¿Qué otras experiencias hay publicadas? Esto es una experiencia también de pacientes con virus de hepatitis C que había sido no tratada y querían revincularlos al tratamiento, y para esto usaron inteligencia artificial. Con inteligencia artificial buscaron los datos de los servicios de salud, esto también fue en España, en el Galician Health Service, y eso lo metieron a una herramienta que se llama Exin y a una aplicación de inteligencia artificial, y pudieron detectar todos los casos que habían sido diagnosticados con virus de hepatitis C entre el 2007 y el 2019. Hicieron entonces un algoritmo para poder ver qué pacientes eran y los contactaron telefónicamente a esos pacientes para saber si les podían
revincular. Y finalmente revincularon 62 de 459 pacientes que no habían sido tratados, y también vieron que era una estrategia costo efectiva y que la inteligencia artificial podía ser una herramienta importante para poder apoyar la búsqueda de estos pacientes y que no sea manual. Aquí también vieron cuáles eran las razones por las cuales los pacientes no se habían tratado, y si se fijan, el 30% era por miedo a tener eventos adversos, el 21% por tener problemas de movilidad para poder ir al hospital a recibir el tratamiento, y un 19% porque no había sido referido al tratamiento. Y hay un 13% de pacientes que también es destacable, que dice que no tiene poca percepción de enfermedad, que es un poco lo que comentábamos anteriormente en relación a la falta de percepción de que esta enfermedad puede terminar a largo plazo en un daño hepático crónico. Esta es otra experiencia de pacientes, esto es una revisión sistemática que realizó un grupo de investigadores que había hecho estudios en relación a la revinculación, y buscaron todos los estudios que habían y juntaron 82.000 pacientes con virus de hepatitis C para evaluar cómo había sido la revinculación y cómo les había ido al respecto. Y esta es la figura importante. Vieron 18 programas, 82.000 pacientes, y vieron que 51% de los pacientes revinculados iniciaron tratamiento y el 89% lograron una respuesta viral sostenida, lo cual es muy importante, y este grupo concluyó que la revinculación de pacientes es efectiva y es costo efectiva de realizar. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las estrategias de revinculación que tenemos ya un poco más aterrizado en nuestra realidad local? La revisión de bases de datos y los operativos de revinculación en relación a la búsqueda de casos. Revisión de bases de datos para revisar los resultados de laboratorio e identificar pacientes pendientes. Y los operativos de revinculación en campañas hospitalarias para poder contactar pacientes con resultados positivos. Les puedo contar la experiencia de nosotros a nivel local, acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde yo trabajo, en el contexto del proyecto que hicimos de tamizaje de virus de hepatitis B y C bajo el alero de la CHEP. Nosotros nos sumamos a las campañas de VIH. Los grupos de VIH, por lo menos aquí, están muy establecidos, tienen todo muy protocolizado. Por lo tanto, conversamos con el jefe de ese equipo y le preguntamos si nosotros nos podíamos unir a la campaña anual que ellos hacen de VIH. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Logramos tamizar alrededor de 150 pacientes en esa campaña asociado a la campaña de VIH. Por lo tanto, también buscar ese tipo de estrategia de repente en los grupos de en los pacientes con hemodiálisis, en los policlínicos de enfermedades hepáticas donde hay pacientes que tienen alteración de transaminasa, buscar los lugares donde uno podría hacer operativos de revinculación que sean costo efectivos, con test de tamizaje rápido, y que podríamos entonces poder encontrar dentro de estos grupos de riesgo a pacientes que todavía no hayan sido diagnosticados con estas patologías. Otra cosa importante son los gestores de casos o las enfermeras navegadoras que están a cargo de estos programas. Es muy importante para guiar al paciente. Como vimos, uno de los grandes eslabones es que el paciente no se vincula a volver con el resultado o a volver para entregar la terapia. Y los gestores de casos, las enfermeras navegadoras de estos programas, son muy importantes en esta etapa. Tratar de simplificar la derivación. Necesitamos que este flujo vaya lo más rápido posible, con los menos tiempos y trabas posibles. Tratar de, si hacemos tan rápido, tratar de hacer la confirmación serológica en el mismo tiempo, darle las indicaciones al paciente en el mismo tiempo, idealmente que haya un médico que pueda asesorar o un profesional de la salud que pueda asesorar a ese paciente, y tratar de los flujos entre la APS y hepatología e infectología sean lo más coordinados posible. Los invito a que en sus centros puedan buscar quiénes son esas personas que son de eslabón entre el APS y la atención secundaria o terciaria, para poder generar un flujo en el caso de que puedan ustedes detectar un paciente con virus de hepatitis B o C para que pueda finalmente ser tratado.
Y por último, lo más importante es la educación. Necesitamos que estos pacientes entiendan la importancia del tratamiento y el seguimiento, aunque se sienta bien. Es un paciente que está sano, es un paciente que no tiene ninguna molestia física, por lo tanto es difícil poder comprometer a este paciente al tratamiento. Necesitamos educarlo en ese sentido, reducir el estigma de que puede impedir volver al sistema. O sea, es un paciente que hay que explicarle que existe el tratamiento, que en el caso del virus de hepatitis C puede lograr la respuesta viral sostenida, y hay que tratar de reducir el estigma en relación a estas patologías. Explicar que el daño hepático es silencioso, que las complicaciones son a largo plazo, como han visto a lo largo de este curso. Por lo tanto, tiene que aprovechar de tratarse ahora que su hígado está sano, idealmente si es que se pesquisó a tiempo la enfermedad, y asegurarle al paciente que el tratamiento está incluido en el GES y que tiene que hacer lo posible y apoyarse en el equipo de salud para poder activar el GES y para poder recibir el tratamiento adecuado. En conclusión, las hepatitis B y C siguen estando subdiagnosticadas en nuestro país. El tamizaje oportunista y dirigido, integrado en la práctica clínica habitual, es una estrategia que ha demostrado ser costo efectiva. Los invito a buscar en sus lugares de trabajo cuáles pueden ser las estrategias donde ustedes podrían aportar en el tamizaje a estos pacientes. La estrategia de revinculación de pacientes impresiona ser efectiva, accesible y puede tener un impacto significativo en el camino de eliminación de hepatitis virales que nos ha desafiado la OMS de aquí al 2030. Nos quedan solo 4 años. Y la implementación de la inteligencia artificial también podría ayudarnos a identificar estos pacientes no tratados, y eso podría reducir muchas horas de trabajo y costos. La inteligencia artificial ya está aquí, llegó para quedarse, así que podríamos aprender de estas estrategias que hay a nivel internacional y poder intentar aplicarlas en nuestros centros para que podamos reducir nuestras horas y poder pesquisar a estos pacientes. Muchas gracias, que estén muy bien.